Hebreos capítulo 2, los versículos 16 al 18, dice así la bendita palabra del Señor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La idea de un Dios limitado tratando de salvar a todos y fallando en su intento, un Dios rechazado y sufriente al que dejan con la mano extendida y el corazón roto porque le dan la espalda en su esfuerzo fallido de rescatarlos. Un Dios que está a la puerta y llama, y hasta que no le abran no puede hacer nada porque es un caballero al que generalmente lo dejan afuera, frustrado, impotente y triste, con un portazo de rechazo del corazón que no le dio permiso de entrar a salvar. Esa es la idea que predomina en multitudes de personas que se profesan cristianas al día de hoy. Uno de sus salmistas preferidos, un cantor, un artista de esta fe distorsionada, Marcos Witt, sin ningún pudor expresó, eso sí, con total claridad de lo que en esencia esa fe cree, lo siguiente: Dios tiene las manos atadas a la voluntad del hombre. Esa idea de Dios que no brota de su palabra, sino del corazón arrogante del hombre que se niega a aceptar la condición caída en la que se encuentra la raza humana a causa del pecado, tristemente es alimentada al ver la condición humilde del Hijo Eterno al hacerse hombre. Me explico. Su estado de humillación, que se hubiese hecho hombre, que asumiera la naturaleza humana, despojándose a sí mismo de los privilegios de su majestad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humillara a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, es mal interpretada como si significara debilidad en Dios. Es como si a la arrogancia del corazón humano se sumara una horrenda tergiversación de la misericordia y la gracia de Dios al ver en la humanidad del Verbo encarnado las limitaciones propias de la naturaleza humana, como es desde la caída, debilitada, sujeta al sufrimiento y la muerte, y concluyera que hay debilidad, impotencia en Dios. Gran parte del propósito de esta carta a los hebreos es corregir este grave malentendimiento mediante la exposición de lo que es el tema central de la carta: la supremacía de Cristo, su superioridad. Hoy precisamente concluimos con este sermón la exposición de una porción del 10 al 18 que se ha dedicado a hablarnos de la humanidad de Cristo, de que el Verbo se hiciera hombre y sí, ver en él las limitaciones propias de la naturaleza humana, sus sufrimientos y su muerte, pero para vencer, que el Hijo Eterno se hiciera hombre e incluso muriera, lejos de significar debilidad o impotencia en Dios, es descrito en su palabra como poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo, hablando a los
corintios embelesados con el amor al conocimiento, con la filosofía humana y su incapacidad de conocer a Dios para salvación, les dice lo que ellos piensan, pero lo que realmente es Cristo en su humanidad, sufrimiento y muerte. Les dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Ahora, es importante que no perdamos de vista que este tema de la encarnación del Hijo, su humanidad para morir, la expiación, se ha dado dentro de un gran tema que ha empezado casi desde el inicio de esta carta, y es su superioridad frente a criaturas tan excelsas y poderosas como los ángeles. Por eso he querido incluir en la exposición de este último punto de este texto que hemos venido estudiando, del versículo 10 al 18, la mención que se hace de los ángeles en el versículo 16. Y esto no de manera accidental, sino con un propósito. Porque aquí, como lo vamos a ver, este contraste mostrando la superioridad del Hijo Eterno encarnado sobre los ángeles es muy importante para el entendimiento correcto de la persona de Cristo, de su obra y por supuesto también del mensaje del Evangelio. Así que hemos incluido en este último punto del texto, este versículo 16, que si usted recuerda lo mencionamos al finalizar nuestro sermón, pero que aquí requiere que lo volvamos a tocar y ya voy a explicar más a profundidad por qué, y después pasaremos a la conclusión con la que cierra esta porción del versículo 16, 17 y 18. Leamos una vez más el versículo 16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí se reitera que el Hijo Eterno se hizo hombre para salvar a los suyos, a los creyentes. Y esto lo vemos porque dice que socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham entendida a la luz de la totalidad de la revelación dada, Antiguo y Nuevo Testamento, la obra de Cristo consumada y registrada en el Nuevo Testamento, se refiere a los creyentes. Y no, como lo pensaban los judíos en su exclusivismo, a un linaje étnico. Juan el Bautista advirtió sobre esto a aquellos fariseos que venían a bautizarse, y él los recibe diciendo que para bautizarse es necesario que ellos hagan frutos dignos de arrepentimiento. En este bautismo de Juan el Bautista, que era anticipatorio y llamaba al arrepentimiento ante la venida del reino y el rey en medio de ellos. Pero les dice esto, que es necesario que hagan frutos dignos de arrepentimiento, pero añade lo siguiente. Mateo capítulo 3, versículo 9. No pierda el texto de estudio. En Mateo capítulo 3, versículo 9, les dice a ellos, linaje, tal cual, étnico como judíos, pero les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas mismas piedras. Por otro lado, el apóstol Pablo, enseñando sobre la justificación, sobre el ser aprobados por Dios para salvación, solo por la fe, solo mediante la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, les dice lo siguiente a los Gálatas en la carta Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8. Así, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. O sea, fue justificado por la fe. Y continúa. Sabed, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no eran judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, pero aquí no solamente se menciona entonces que socorrió a la descendencia de Abraham, que se hizo hombre para salvar a los suyos, sino que allí se está contrastando de que no fue así con los ángeles. Le dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. En su momento, en un sermón anterior, para sustentar que Dios pudo, en su perfecta justicia, dejar a la raza humana entera bajo la sentencia de ciertamente morirás y no salvar, y actuar así en plena armonía de su naturaleza santa y justa, citamos este y otros textos donde la Biblia enseña que para estos otros seres morales, como lo son los hombres, los ángeles, no hubo esta determinación de la libre voluntad de Dios de salvar. Lo presentamos entonces como una evidencia de que Dios no tenía por su naturaleza que salvar, sino que fue su beneplácito, el puro afecto de su voluntad, como dicen las Escrituras. Ahora, pero la expresión aquí sobre los ángeles, cuando dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles, hace parte de toda esta sustentación de la superioridad del Hijo en su humanidad sobre los ángeles, en cuanto a que aún el mismo hombre, en el designio divino de su voluntad, fue el objeto de su gracia para salvación, y no lo fueron los ángeles. Así que está presentando este contraste donde aún en su humanidad el Señor Jesucristo es superior, haciendo una referencia aún en este aspecto humano de la determinación de Dios de salvar a hombres y no a ángeles. Así como ya también ha dicho líneas atrás que la misma creación redimida, el mundo venidero, no fue puesto bajo la sujeción de los ángeles, sino que es un papel dado al hombre y cumplido plenamente en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué he visto como necesario detenerme en esta mención a los ángeles en el versículo 16 nuevamente, ya terminando la exposición de este texto que nos habla sobre la gloriosa redención por medio de la encarnación para morir del Hijo eterno de Dios por los suyos, la expiación? ¿Por qué? Porque es que asimismo el Espíritu Santo guió al escritor inspirado a detenerse sobre un correcto entendimiento de la persona de Cristo mediante un contraste con criaturas excelsas y poderosas como los ángeles. Porque es que un entendimiento incorrecto sobre la persona de Cristo en su humanidad resultará también en un entendimiento errado sobre su obra, y un entendimiento errado sobre su obra resultará en un malentendimiento sobre el Evangelio. Y esto es precisamente lo que estaba pasando con aquellos judíos que estaban dando marcha atrás de su profesión de fe en Cristo. Estaban volviéndose al judaísmo en su camino infructuoso de cumplir la ley para ser justificados, amparados en cierta manera
por la importancia que daban a los ángeles, esas criaturas excelsas y poderosas por medio de las cuales habían recibido la ley de Dios, el antiguo pacto en el Sinaí. Menospreciaban el mensaje del Evangelio, menospreciando la condición humilde de la humanidad de su anunciador, el Señor Jesucristo. Es por esto que ha sido de vital importancia para cerrar este inclusio que empieza en Hebreos 1:4 y que termina ahora en Hebreos 2:18, donde se hace una comparación del Señor Jesucristo en su humanidad con criaturas tan excelsas y poderosas como los ángeles, para que a través de esa comparación y la superioridad de Cristo se entienda correctamente la persona de Cristo. Lo que la Biblia nos dice con respecto a la persona de Cristo y especialmente su humanidad, y no menospreciarle, porque al no entender su persona, no entenderemos tampoco su obra, la menospreciaremos. Y si nosotros mal entendemos su obra, malentenderemos también el Evangelio. Y esto, mis amados hermanos, es un grave error con consecuencias eternas. Y estos hombres, judíos de nacimiento, étnicamente, habían profesado fe en el Señor Jesucristo, pero estaban dando marcha atrás de su fe en Cristo, amparados por el peso que daban los mediadores que habían entregado la ley, menospreciando a aquel por medio del cual se había anunciado el Evangelio, Cristo. Y esto, seguramente, por su humanidad. Leamos Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, donde el escritor inspirado va directamente al punto del por qué está haciendo este contraste entre el Señor Jesucristo en su humanidad y los mismos ángeles mostrando su superioridad. Aquí llega al punto al que quería llegar y que después sigue desarrollando. Hebreos 2, 1 al 3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, esta es una referencia a la ley dada en el Sinaí, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto último en referencia a los apóstoles. La superioridad del Hijo sobre los ángeles, que viene tratando todo este texto amplio, aquí tiene un propósito, un entendimiento correcto sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, en su deidad. Para ello dedicó el versículo 1, 2 y 3 de inicio de la carta. Pero de aquí en adelante, en cuanto a su humanidad, que en su humanidad, sus sufrimientos, la debilidad propia de la raza humana, pero sin pecado, e incluso su muerte, no sea tergiversada como debilidad o como impotencia en Dios. Recién abordamos este tema del contraste entre el Señor Jesucristo y los ángeles. Planteamos una pregunta que se ha venido despejando a lo largo de la exposición del texto en más de 10 sermones, 11, 12 sermones. Esta fue la pregunta que en su momento planteamos. ¿Será que en la mente de estos hombres
su abandono del evangelio para volverse a las sombras de la ley, estaba siendo justificado al menospreciar la condición humana del mediador de la gracia de Dios, su condición de hombre humilde y manso frente a la majestuosidad de los seres espirituales mediante los cuales Dios entregó su ley. Y en ese momento anticipábamos una respuesta en la que ahora nos reafirmamos. Mis hermanos, de cualquier excusa o de cualquier argumento puede echar mano el que se va endureciendo al menospreciar la gracia de Dios, cediendo ante el pecado para calmar su conciencia. La mención entonces aquí del versículo 16 es necesaria, porque no solamente cierra este conclusio que inició en Hebreos 1:4, cuando después de afirmar su deidad pasa a enfocarse en su humanidad, en su superioridad aún en su condición humana, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así empezó esto en Hebreos 1:4. Es necesaria, y repito porque este es un punto esencial para entender correctamente lo que la palabra del Señor nos da con respecto a la persona única, aquel en el que habita plenamente la naturaleza humana y la naturaleza divina, plenamente Dios y plenamente hombre. El correcto entendimiento de la persona del Señor Jesucristo y que en su humanidad, en las limitaciones propias de la raza humana, mas sin pecado, en sus sufrimientos, debilidades, cansancio y aún en su muerte, no haya de ninguna manera una asignación de debilidad o impotencia en Dios para llevar a cabo lo que se propuso en sí mismo en su decreto eterno: salvar. Nuestro tema termina con una conclusión donde reitera de manera condensada lo que ha afirmado anteriormente a partir del versículo 10, como ha venido exponiendo este tema de se hizo necesario que se hiciera hombre para morir y así realizar nuestra salvación, la expiación. Leamos el versículo 17. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y sí, amados hermanos, aquí entonces se condensa lo que hemos estado exponiendo en los sermones anteriores de este texto. ¿Recuerdan el primer punto? La necesidad de la expiación. ¿Dónde encontramos esto? En el versículo 17, cuando dice debía ser en todo semejante a sus hermanos. El punto número 2 que nosotros vimos de este texto fue la solidaridad del hijo con los hijos. ¿En dónde está en este versículo 17? Cuando dice ser en todo semejante a sus hermanos. Y también el tercer punto, cuando nos dedicamos a ver la razón de su encarnación, ¿por qué se hizo hombre? ¿En dónde lo encontramos? Cuando dice finalmente, para expiar los pecados del pueblo. Así que este es un texto conclusivo, condensa lo que ya se ha afirmado en los versículos anteriores y que por la bondad del Señor nos hemos detenido en ellos a lo largo de un sermón para cada punto. Pero aquí, al finalizar este texto, introduce algo muy importante. Por primera vez introduce el escritor inspirado de Hebreos un tema que será desarrollado en la sección central de esta carta, y es el sumo sacerdocio de Jesús.
A este tema dedicará desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el final del capítulo 10, casi al 10:25. Hablará del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es esto del sumo sacerdocio? Muy probablemente para ti, cristiano, es natural pensar en que tienes una relación directa con Dios. Que como dice la palabra, tú puedes entrar confiadamente a la presencia de Dios. Mis amados hermanos, pero este es por el beneficio que nosotros hemos recibido de un mediador. En la palabra del Señor se nos empieza a mostrar que la relación del pueblo con Dios requería un mediador. Nosotros empezamos a verlo prontamente en la palabra del Señor cuando Dios está pronunciando con su voz de trueno desde el Sinaí la ley, y el pueblo, aterrado por la santidad de Dios, viendo su condición, temen morir allí mismo frente a la voz de Dios y ruegan entonces que no les hable directamente, sino que les hable a través de un mediador, Moisés. Y la palabra del Señor dice en ese lenguaje para que nosotros entendamos que a Dios le pareció bien esto que dijo el pueblo, que Dios hablase su voluntad a través de un mediador. Este era Moisés. Por supuesto que esta no fue la idea del pueblo. Esta es la forma de hablar de la Biblia para que nosotros entendamos algo que está establecido por Dios en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, pero que nos empieza a anunciar por sombra, por promesa, por tipos, el cumplimiento perfecto. ¿Cuál? Que la relación del hombre con Dios solamente se establecería a través de la obra de un mediador, Cristo Jesús. Aquí encontramos entonces un primer anuncio de un tema importantísimo: el sumo sacerdote, el mediador, aquel que establecería o que jugaría un papel importantísimo entre la relación entre Dios y el pueblo. Ese papel del sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, pero también a Dios delante del pueblo. Y es que estos oficios que encontramos en el Antiguo Testamento, profeta, sacerdote y rey, lo que hacían era tipificar allí en el Antiguo Testamento, anunciar la obra de nuestro Señor Jesucristo, los oficios de Cristo. Teólogos tan importantes como Juan Calvino explicaron la obra redentora de Cristo a través de estos oficios: su oficio de rey, de sacerdote y de profeta. Nosotros en esta serie de sermones, en esta serie de predicación de Hebreos, al terminar la exposición de los 3 primeros versículos, dedicamos un sermón completo, el 7º sermón, a los oficios de Cristo, que se hallan allí en los primeros 3 versículos iniciando la carta. ¿Por qué no vamos y le echamos una ojeada, especialmente al versículo 3, donde se nos referencia este oficio de Cristo como sumo sacerdote muy temprano allí en la carta? Me refiero a lo que dice el versículo 3 en su parte intermedia, cuando dice: habiendo efectuado, hablando de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En su momento vimos que aquí se recoge un lenguaje del Antiguo Testamento, del sistema sacrificial, de un sacrificio, de un sustituto que muere para purificar, cubrir los pecados del pueblo. Pero aquí
se puede ver este oficio de sumo sacerdote porque no solamente es como quien ofrece ese sacrificio habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, sino que también es el que se ofrece. Él mismo es el que ofrece el sacrificio, pero también la víctima sustitutiva. Por eso dice, por medio de sí mismo. Así que, mis amados hermanos, aquí ya finalizando esta exposición de la que hemos venido dando, que se refiere a Jesucristo en su humanidad, en este contraste con los ángeles, con este propósito de entender con claridad de las Escrituras la persona del Señor Jesucristo, introduce, solo como mención, el oficio de sumo sacerdocio, que en el libro de Hebreos es clave este tema de su oficio como sumo sacerdote. El comentarista Simon Kistemaker dice: en ningún otro libro del Antiguo Testamento es descrito Jesús como sumo sacerdote. Únicamente en Hebreos la doctrina del sumo sacerdocio de Jesús es desarrollada plenamente. Cuando Dios mediante lleguemos a esta sección central de la carta, nos vamos a sumergir en este importante tema sobre la labor de Cristo en el desempeño de este oficio. Pero aquí quiero referirme brevemente a las dos características que se mencionan de su oficio como sumo sacerdote. Allí se dice de él para ser misericordioso y fiel. Misericordioso y fiel. Un sumo sacerdocio misericordioso y fiel. Pero pastor, entonces saltamos a otro tema. ¿Esta es una predicación de dos temas? No. Es que para cumplir su oficio como sumo sacerdote misericordioso se refiere a su humanidad. Y fiel, como lo vamos a ver, se refiere a su deidad, que es Dios. Pero para ser misericordioso lo va a presentar en un aspecto que muchos torpemente malinterpretan con respecto a Cristo. Al verlo en su humanidad, le va a presentar como misericordioso porque puede ser misericordioso, porque Él fue tentado en todas las cosas, así como nosotros, y por eso nos puede socorrer. De allí, amados hermanos, que este es un tema que está unido. La humanidad de Cristo, pero no de ninguna manera como que se pudiese entender como debilidad o impotencia en Dios para su determinación de salvar. Todo lo contrario, como el poder de Dios manifestado para llevar a cabo lo que decidió en sí mismo, en su gracia y bondad, salvar a través de la encarnación del Hijo Eterno, el Verbo en su condición humana y sus debilidades para cumplir este papel fundamental del sumo sacerdocio, como misericordia con respecto a nosotros y fiel con respecto a Dios. Estas características de ser un sacerdote, un sumo sacerdote fiel y misericordioso, solamente pueden ser realizados por aquel que es plenamente hombre y que es plenamente Dios, nuestro Señor Jesucristo. De allí que, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, insista, escúchame bien, en que el papel de mediador, que el oficio de mediador entre Dios y los hombres para salvación, solo es desempeñado por uno, el que tiene la característica de Dios y de hombre, Cristo, y perdón, con todo el amor, con todo el ejemplo, con todo el testimonio de entrega y de valentía que encontramos en la jovencita
que Dios escogió para encarnarse, María, el único mediador entre Dios y los hombres, es aquel que es plenamente Dios y plenamente hombre. Por eso, aún en las palabras de la bienaventurada, está en que se regocija su alma, ¿en quién? En su Salvador. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por un lado, el papel de mediador solo podía ser cumplido por el Señor si tenía una total identidad en nuestra humanidad, porque ¿cómo podía representarnos si no fuera realmente un hombre en pleno sentido? De esto nos dice directamente Hebreos capítulo 2, versículo 17 en nuestro texto, cuando dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Pero su papel de mediador no solamente se daba en el sentido de representarnos ante Dios, sino de representar a Dios ante nosotros. Esa mediación en ambos sentidos se ve en la expresión que ya les mencioné: misericordioso y fiel sumo sacerdote. Misericordioso con respecto a nosotros. De allí que esa identificación no solamente se da en el sentido de representarnos plenamente, sino de tener simpatía con nosotros. Simpatía es una expresión que se utiliza en teología, que viene del griego simpateia, que significa un sentir igual que el otro. Y esto solamente podía ser posible en Cristo por la plenitud de su humanidad, plenamente hombre. Más adelante, mira lo que la misma carta nos dice con respecto a esta simpatía. Hebreos capítulo 4, el versículo 15, nos dice, Hebreos 4, 15, porque esto trae consuelo a nuestras almas. No al que tentado se regocija en el pecado, sino en el creyente que siendo tentado y en su debilidad sufre, porque sabe que es una afrenta a su debilidad si cayese en ella frente a un Dios tan misericordia que le ha salvado. Esto es algo que trae consuelo a nuestras almas. Mira lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, las tentaciones de Cristo fueron reales, pero hay una diferencia con las tentaciones que nosotros tenemos que afrontar en este sentido. No porque las de Cristo no sean reales, sino porque la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros somos tentados, frecuentemente somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos a pecar. Bueno, en Cristo no hay concupiscencia. Concupiscencia es una inclinación a ir en contra de la voluntad de Dios, su ley, pecar. Así que en el caso nuestro, un remanente de pecado en nosotros es soplado por el enemigo, por el diablo, por nuestra propia debilidad de dentro de nosotros. Pero Cristo no fue tentado en ese sentido, porque Él es sin pecado, porque en Él no había inclinación al pecado, ni siquiera culpa por el pecado, porque es Hijo de Dios. Pero sus tentaciones fueron reales. Por ejemplo, cuando estaba en el desierto para ser probado, allí lo llevó el mismo Espíritu de Dios. Hambre. Es que nosotros tenemos que leer la palabra del Señor
experimentalmente, en la experiencia de ponernos en los zapatos. Imagínate el desierto, el calor, las acechanzas de un ser espiritual poderoso como el enemigo, el hambre, la sed, el sol y en él mismo el poder de convertir esas piedras en pan para saciarse. ¿Qué pecaminoso hay en satisfacer una necesidad orgánica como el hambre? Ninguna. Pero la tentación del enemigo es que él pusiera sus necesidades primero que la misión que le había sido encargada por su Padre de redimir. Por eso él responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que las tentaciones de Cristo son reales. Y aunque nosotros entendemos su impecabilidad en el sentido de que no podría haber pecado porque también Él es Dios, no por eso se minimiza que sus tentaciones fueron reales y muy fuertes. Alguien lo explicó de esta manera: ¿quién experimenta con mayor intensidad la tentación? ¿El que siendo tentado inmediatamente cede? ¿O el que siendo tentado se mantiene firme hasta el final sin ceder? ¿Quién? ¿El que siendo tentado inmediatamente cede a la tentación? ¿O el que siendo tentado se mantiene firme hasta el final? Sí, nosotros tenemos un sumo sacerdote misericordioso. Misericordioso porque Él mismo experimentó la tentación, pero triunfó sobre ellos. Así que, mis amados hermanos, el aspecto de la humanidad de Cristo, sus debilidades, sus aflicciones, incluso la tentación en todo pero sin pecado y su muerte, no puede llevarnos a la conclusión de debilidad o impotencia en Dios, en algo tan glorioso como la salvación que Dios determinó en sí mismo para su sola gloria. Calvino escribió: para un sacerdote cuyo oficio es apaciguar la ira de Dios, ayudar al miserable, levantar al caído y socorrer al oprimido, la misericordia le es un requisito muy indispensable. Y esto lo sabemos por experiencia, pues es muy raro que los que están siempre como felices y sin problemas puedan simpatizar con los sufrimientos de los demás. Ahora, mis amados hermanos, no es que el Hijo de Dios tuviese necesidad de pasar por la experiencia para conocer los sentimientos de misericordia. No, Él es Dios y Él conoce todo. Pero nosotros jamás nos hubiéramos convencido de su piedad y de su disposición para socorrernos si Él por experiencia no se hubiese identificado aún con nuestras miserias. Acabo de citar también a Juan Calvino. Pero no solamente es este sumo sacerdote en su humanidad misericordioso, sino que también es un sumo sacerdote fiel con respecto a Dios. Y Él es fiel en el sentido pleno del cumplimiento de sus deberes. Él es fiel en su lealtad sin límites a Dios. De hecho, es lo que inmediatamente después dice sobre este papel de fidelidad como sumo sacerdote de Cristo en Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 2. Nos dice allí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, o sea, al mensajero, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora,
Por supuesto que la palabra del Señor nos habla de la fidelidad de Moisés. Sin duda Moisés fue un instrumento poderoso en las manos de Dios, pero solamente tipificaba y anunciaba al verdadero sumo sacerdote. Moisés, por más de que a Dios le plació usarlo, Moisés no fue fiel plenamente. ¿Recuerdas? Cuando Dios le dijo que le hablara a la roca, él prefirió golpearla y el Señor le dijo: por esta desobediencia no entrarás en la tierra prometida. ¿Cómo puede un hombre en su debilidad, aún en este papel, anunciar a Cristo? Porque aunque él fue fiel en sus limitaciones como un hombre con pecado, mis amados hermanos, aún en sus debilidades, anunciaba la necesidad de uno, el verdadero y el perfecto sumo sacerdote, aquel fiel plenamente a lo que Dios establecía. F.F. Bruce dice: es misericordioso porque a través de sus propios sufrimientos y pruebas puede simpatizar con los de ellos. Es fiel porque soportó hasta el final sin titubear, cumpliendo la voluntad de Dios. Ese papel de mediador en ambos sentidos, frente a Dios como hombre y frente a los hombres como Dios, queda maravillosamente expresado en el versículo 18, el último de nuestro texto, cuando dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cómo podemos nosotros ver allí este papel único de Cristo como mediador en ambos sentidos, frente a Dios como hombre y frente a los hombres como Dios? Mis amados hermanos, cuando dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es debido a su naturaleza humana, en sus limitaciones como hombre, en sus aflicciones, en su cansancio, en su tentación, mas sin pecado y hasta en su muerte. Sí, pero cuando dice: es poderoso para socorrer a los que son tentados, es sin lugar a dudas una referencia a su deidad, a su poder y su capacidad de socorrernos a nosotros en la simpatía y misericordia que tiene para nosotros, porque nos entiende. Pero no nos entiende en el sentido permisivo. No le permitas esa conclusión a tu inclinación pecaminosa. Cuando Cristo te entiende, porque Él mismo fue tentado, no es para decir: te entiendo, mijo, seguí igual. No, Él entiende la brutalidad del pecado, tratando de que nosotros cedamos, y los horrores de ello. Por eso, su obra es poderosa para socorrernos. Un sacrificio perfecto en sustitución para saldar la deuda y asistirnos. ¿Cómo? ¿Cuál es el resultado de la obra de Cristo prometida en el Antiguo Testamento para aquellos que estuviesen bajo ese nuevo pacto? ¿Cuál es la promesa que se cumplió? El Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Al cambiar la disposición regente de nuestro corazón de inclinación hacia el mal continua, pero ahora el Espíritu Santo que nos fue dado para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Mis amados hermanos, jamás llegues a la conclusión, cuando leas la palabra del Señor y su ministerio, sus debilidades, su humanidad, su cansancio, su estirar la mano y su muerte, sus sufrimientos, jamás llegues a la conclusión errada con respecto a su persona, en el sentido de que esto puede indicar debilidad o impotencia en Dios. No, Él es poderoso para salvar. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados. Sí, hermanos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él venció la tentación y al ser Dios, habiendo padecido la tentación como hombre, también es Dios para socorrer a los que son tentados. Y sobre este socorrer, que utiliza el versículo 16 y también el 18, quisiéramos que nos detuviéramos un momento para terminar este sermón. En el versículo 16 se nos dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y en el versículo 18 nos dice acerca de que es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el versículo 16 para nosotros la traducción es socorrer, pero la palabra en griego del versículo 16 es muy gráfica. Es un verbo especialmente gráfico porque significa coger con la mano. Este es el socorro que nos da nuestro poderoso Salvador. Él nos toma de su mano y nos asiste y nos saca del estado en el que estábamos. Pero el versículo 18 es precioso. Y con este aspecto filial y fraternal que hemos estado viendo de la identificación de Cristo con los suyos, la palabra 18, socorrer, literalmente era la que se usaba en la respuesta para acudir al niño, al bebé, por parte de una madre cuando lloraba. Es decir, dar auxilio en el momento preciso. Hermanos, Cristo es un poderoso Salvador.